¿Alguna vez te han traicionado de tal forma que ni siquiera el enojo fue tu primera reacción, sino un silencio frío que lo decía todo? Me llamo Emilio Ramos. A finales de los años 70, era conocido como uno de los rostros más admirados del cine mexicano. Pero esta historia no trata de fama, ni de cámaras, ni de aplausos. Trata de lo que vino después, cuando dejé los reflectores para construir algo más íntimo, una vida compartida, una causa social, un amor que creí sincero. Renata llegó a mi mundo como una ráfaga de aire fresco. Joven, ambiciosa, con un brillo en los ojos que parecía admiración, pero que con el tiempo descubrí que era cálculo. Una noche, durante un homenaje que me hacían en el Palacio de Bellas Artes, recibí una llamada. Con voz tranquila, me dijo que se iba con Álvaro Moncayo, un empresario poderoso, y que ya había vaciado nuestras cuentas. Pero lo que ella no sabía es que el juego había comenzado mucho antes, que cada paso suyo estaba previsto. Hoy quiero contarte cómo una traición pública se convirtió en una victoria silenciosa. No por venganza, por justicia. ¿Y tú, si alguien jugara contigo así, te defenderías con ira o con inteligencia? Esa noche en el Palacio de Bellas Artes debía ser un homenaje a mi trayectoria. 40 años después de mi primera aparición en el cine nacional, me entregaban una medalla por mi contribución al rescate del patrimonio cultural mexicano. Habían asistido colegas veteranos, nuevos directores, críticos de renombre y figuras del gobierno. Las luces, los discursos, los aplausos, todo parecía encajar en un momento perfecto. Pero como suele ocurrir con las traiciones más profundas, la caída comenzó con algo tan sencillo como una llamada. Mi teléfono vibró suavemente en el bolsillo interior de mi saco. Era extraño. Renata sabía que esa noche era importante para mí. ¿Todo bien?, pensé mientras observaba su nombre en la pantalla. Me disculpé en voz baja con quienes me rodeaban y me alejé hacia uno de los pasillos laterales del teatro. Al responder, su voz sonó serena, casi profesional. «Emilio, tenemos que hablar. No quiero darte vueltas. Me voy con Álvaro. Lo que tú me dabas ya no me alcanza. Él tiene lo que yo necesito. Él cree en mí». Quedé inmóvil, no por sorpresa, sino por la precisión con la que lo dijo, como si leyera un guión ensayado. Ya transferí los fondos de la fundación. Mi abogado dice que legalmente me corresponde. Tú y yo sabíamos que esto no duraría para siempre, ¿verdad? Tuve que apoyarme discretamente en la pared. Me encontraba en el mismo teatro donde décadas atrás había debutado como joven galán en una obra clásica. El escenario estaba a unos metros, pero en ese instante parecía un recuerdo lejano. Mi voz fue casi un susurro. «Entiendo». Del otro lado del teléfono hubo un silencio incómodo. Por primera vez en la llamada, su voz tembló. «¿Eso es todo? ¿No vas a decir nada?» «No ahora», respondí. «Cuídate, Renata». Y colgué. Me quedé en el pasillo, viendo las paredes cubiertas de retratos de figuras ilustres del arte mexicano. Recordé una frase de mi madre que solía repetirme cuando era niño. Las traiciones duelen menos cuando ya las intuías. La había intuido, lo confieso. Hacía meses que Renata ya no era la misma. Sus ojos evitaban los míos. Su sonrisa tenía algo impostado. Y su teléfono siempre estaba boca abajo. Pero nunca pensé que su traición sería tan fría, tan calculada, tan pública. La fundación que habíamos creado juntos servía para financiar talleres de cine en comunidades indígenas. Ella la coadministraba y usaba su carisma y juventud para conseguir donaciones. Yo era el rostro reconocible, la leyenda viva. Pero ella manejaba los números. Al menos eso creía. Volví al camerino. Me miré al espejo. En mi rostro ya no estaba el brillo de la juventud, pero sí algo más valioso, la firmeza de quien ha vivido demasiado como para arder en rabia. No iba a destruirme por esto, ni iba a gritar ni a suplicar. No, abrí el cajón del escritorio. Dentro, perfectamente doblado, estaba el sobre con los documentos que había preparado semanas atrás con mi abogado. Una reestructuración completa de los fondos, una cláusula que invalidaba transferencias sin mi doble autorización y la prueba de que Renata había firmado todo sin leer.
como hacía con todo lo que creía controlar. Sí, había llegado el momento. Renata pensaba que había ganado, que me había sorprendido, pero no sabía que llevaba meses caminando justo hacia donde yo quería. La diferencia entre un actor y un estratega es que el segundo nunca improvisa. Renata apareció en mi vida cuando yo ya no buscaba nada. O al menos, eso pensaba. Fue en una entrevista para un programa cultural de televisión donde ella fungía como reportera invitada. Yo acababa de presentar un documental sobre la historia del cine mudo en México, y al finalizar la proyección, ella se acercó con un cuaderno en mano y una sonrisa tan hábil como encantadora. «Le puedo hacer unas preguntas distintas a las que ya le hicieron todos», dijo con un brillo pícaro en los ojos. Y claro, dije que sí. No era solo su belleza lo que me atrajo, sino su agudeza. Tenía una forma de mirar que no era de admiradora, sino de alguien que evaluaba sin prisa. Nos vimos 3 veces más por motivos profesionales antes de que se volviera personal. Las cenas vinieron pronto, los paseos también. Cuando la prensa comenzó a murmurar sobre la diferencia de edad, ella se burló abiertamente en su programa. «Las historias buenas no siempre se escriben con reglas clásicas», decía. Y así fue como pasamos de entrevistas a convivencias, de eventos sociales a una boda pequeña, elegante, sin excesos. Yo tenía 61 años. Ella, 41. Me parecía una brecha aceptable para 2 adultos conscientes. Al principio, todo fue luz. Renata era vital, ingeniosa, y tenía esa habilidad para hacerme reír incluso cuando el mundo se volvía opaco. Yo estaba fascinado con su energía. Ella decía admirar mi templanza. Formamos una especie de equilibrio. Yo ponía la paciencia y la experiencia. Ella, el empuje, la conexión con lo moderno. Juntos fundamos una iniciativa cultural sin fines de lucro, con la misión de acercar el cine a los pueblos donde Proyector era una leyenda y no una realidad. Ella propuso que hiciéramos una fundación con fondos compartidos. «Si es de los dos, será de todos», me dijo una noche. Accedí, conmovido por su entusiasmo. Firme los documentos con confianza. ¿Por qué no lo habría de hacer? Pero los primeros indicios de desequilibrio llegaron pronto. Comenzó con detalles sutiles. Reuniones improvisadas con patrocinadores que yo nunca conocía, viajes de trabajo sin un cronograma definido, excusas que no siempre encajaban del todo. Al principio, lo atribuía a su personalidad. Intensa, libre, poco amiga de los procedimientos rígidos. Pero hubo momentos que me hicieron fruncir el ceño. Una vez, al revisar unas cuentas, noté un pago a nombre de una consultoría que nunca había probado. Ella me aseguró que era una estrategia fiscal recomendada por el contador. Otra vez, observé cómo guardaba su teléfono en el bolso apenas sonaba. Siempre decía que eran llamadas de producción. Nunca vi nombres en pantalla. Solo notificaciones silenciadas. Nuestra intimidad también cambió. No de forma abrupta, sino con la distancia que se desliza sin que uno la note. Dejamos de compartir las noches con la misma calidez. A veces la encontraba trabajando en su portátil a altas horas. Otras, simplemente no llegaba a dormir. Cuando preguntaba, me respondía con afecto, pero con evasivas. «Te estás volviendo paranoico, Emilio», me dijo una vez. Esa noche dormí en la biblioteca. Los domingos, que antes eran nuestros días sagrados, pasaron a ser sus días de brunch con colegas. Y los abrazos ya no duraban. Comencé a sentirme invitado en mi propia casa. Aún así, no dije nada. Observé, aprendí. Porque si algo me enseñó el cine y la vida pública, es que el primer acto siempre es apariencia. El segundo revela el conflicto. Y el tercero, solo lo termina bien quien ha ensayado a fondo. Y yo, aunque no actuaba más, no había dejado de prepararme. No fue un impulso lo que me llevó a protegerme. Fue la experiencia. A mis 70 años, uno aprende a leer los silencios, a interpretar los gestos más que las palabras. Renata creía que tenía el control, que su juventud y su energía eran suficientes para sostener la ilusión de transparencia. Pero yo, sin decirlo, ya había comenzado a construir el escudo que necesitaría más adelante.
Fue tras un viaje relámpago que hizo a Monterrey, donde supuestamente entrevistaría a una actriz retirada. Al revisar los movimientos de la fundación durante esos días, noté que se había hecho una transferencia no autorizada a una empresa llamada Visual Network Media. Cuando pregunté, me respondió sin parpadear: «Es una agencia que nos va a ayudar con redes sociales. Lo aprueban todas las fundaciones ahora». Sonrió con suficiencia, pero algo no encajaba. Me reuní discretamente con mi abogado de confianza, el licenciado Rivas, un hombre reservado que conocía el medio artístico tanto como el jurídico. En una sala discreta del Club de Industriales de Guadalajara, le expuse mi preocupación. Rivas me escuchó en silencio, asintiendo lentamente. «Don Emilio», me dijo, «lo que usted necesita no es una reacción, es un rediseño». Y así comenzó todo. En las siguientes semanas, bajo su asesoría, reestructuramos por completo el esquema financiero de la fundación. Creamos una segunda entidad legal, una especie de fundación espejo con la misma misión, pero con fondos distintos y acceso restringido. Modificamos las cláusulas de retiro de capital. Ahora cualquier transferencia superior a 25,000 pesos requería autorización dual, la mía y la de un fideicomisario neutral. Y lo más importante, todas las cuentas importantes fueron movidas a una nueva figura jurídica con una cláusula que impedía cualquier acción unilateral de Renata. Todo esto fue presentado ante el notario, y para asegurar la legalidad de su firma, le pedí que firmara unos documentos de actualización, supuestamente para un trámite bancario internacional. Ella los firmó mientras respondía correos en su celular, sin siquiera leer los encabezados. Esa fue la señal definitiva. Ya no me respetaba. No le interesaba entender nada que no alimentara su ambición. Poco después, contraté a un auditor externo para revisar los estados financieros del último año. En su informe encontró múltiples gastos no registrados, cenas en Polanco con supuestos patrocinadores, boletos de avión para destinos que no coincidían con los eventos mencionados y una factura por consultoría firmada por Álvaro Moncayo. Fue ahí cuando confirmé que su relación con él no era reciente ni casual. Era parte de un plan. No se lo dije a nadie, ni a mis amigos ni a mis socios. Simplemente reuní la información, escaneé cada documento y los guardé en una carpeta física y digital. Preparé una caja fuerte nueva en mi estudio, distinta a la que usábamos para documentos compartidos. El juego no era emocional, era estratégico. Si ella quería apostar por la manipulación, yo apostaría por la paciencia. Renata siguió actuando como si nada. Sonreía en las cenas, hacía bromas en las entrevistas y hablaba de nuestra fundación como una revolución cultural. Cada vez que lo decía, yo simplemente asentía, sabiendo que las bases de su imperio estaban podridas y que el colapso era cuestión de tiempo. A veces, incluso, me costaba contener una sonrisa, porque mientras ella construía su traición, yo edificaba su caída. Y cuando llegara el momento, porque siempre llega, no tendría que gritar ni vengarme, solo mostrar los hechos y dejar que todo hablara por sí solo. 3 días después de la llamada de Renata desde la gala en el Palacio de Bellas Artes, alguien tocó a la puerta de mi casa en la colonia Providencia. Era Paloma, una de sus amigas del medio, locutora de radio y figura bastante conocida por sus posturas progresistas. Siempre la había considerado una mujer perspicaz, aunque algo oportunista. Su expresión no era la de una amiga prestando ayuda, era la de una mensajera nerviosa. Llevaba gafas oscuras, un pañuelo al cuello y un bolso grande del que sobresalía una carpeta de cartón. Renata me pidió que viniera por algunas de sus cosas, dijo sin rodeos. Su caja de joyas, algo de ropa, sus carpetas de trabajo, ya sabes. Me hice a un lado sin decir palabra y la conduje a la cocina. Le ofrecí café, que rechazó y se sentó, tensando los dedos alrededor de la taza vacía. Su mirada evitaba la mía, fija en el mantel. Ella solo necesita unos días para procesar todo. No está huyendo, solo necesita espacio. Yo asentí, como quien escucha una obra de teatro ensayada. Entonces Paloma dejó caer lo que realmente la traía.
Y también me pidió que confirmara si el traspaso desde la cuenta se había completado. Dice que el banco no le dio respuesta clara. Allí estaba el verdadero motivo de su visita. No eran las joyas ni los vestidos. Era el dinero. Me levanté con calma. Fui al despacho, tomé mi laptop y regresé. La encendí. Ingresé a la plataforma bancaria e incliné la pantalla para que ella pudiera verla. Transferencia pendiente. Requiere doble autorización. Lo dije con tono neutro, sin rastro de provocación. Paloma se mordió el labio inferior. Ella pensaba que ya estaba hecho. Ella pensó muchas cosas. Respondí. El silencio fue largo. Al final, Paloma suspiró. Mira, Emilio, yo traté de advertirle. Le dije que no era buena idea mezclar a Álvaro en esto, pero estaba cegada. Él le prometió que juntos iban a convertir la fundación en una plataforma nacional. Le dijo que con su carisma y los contactos de él, podrían influir incluso en política cultural. Le habló de diputaciones, de cargos internacionales. Y ella, bueno, ya sabes cómo es cuando se obsesiona con algo. ¿Desde cuándo están en esto?, pregunté. ¿Quieres la verdad?, murmuró. Más de un año. Quizá desde antes. Lo fueron planeando poco a poco. Álvaro le propuso el plan en un festival en Guanajuato. Él ya había intentado algo parecido con otra actriz, pero no funcionó. Renata era más convincente. Sentí una punzada en el pecho, no por la traición en sí, sino por la frialdad con la que todo se había articulado. Lo mío no había sido un desliz emocional. Había sido un proyecto para saquear con elegancia. Le indiqué dónde estaban las cosas. La caja fuerte no la he tocado. Ella conoce la combinación. Tú decides si llevarla o no. Paloma vaciló. ¿Te duele?, preguntó de pronto. No, respondí. Me duele más pensar que algún día creí que era amor. Ella asintió lentamente. Supongo que eso nos ha pasado a todos. Y se fue, con una maleta de ropa y la frustración de no haber cumplido la misión completa. Esa noche, mientras revisaba los correos en la laptop de respaldo, encontré un archivo mal cerrado. Era una propuesta de Álvaro Moncayo dirigida a un contacto en el Senado. Si logramos tomar control total de la Fundación Horizonte, podremos dirigir el financiamiento estatal sin obstáculos. La periodista ya convenció al viejo. Todo marcha. No sentí rabia. Sentí claridad. Ya no era solo una traición amorosa. Era un intento de manipular recursos públicos en nombre de la cultura. Y ahora, ya no era solo un asunto entre Renata y yo. Era un asunto de país. Y yo tenía en las manos las pruebas. La mañana siguiente, acompañado por el licenciado Rivas, me presenté discretamente en la sede de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y contra la Corrupción en la Ciudad de México. No era la primera vez que caminaba por esos pasillos, pero sí la primera en calidad de denunciante. Llevábamos una carpeta con copias impresas de todos los movimientos financieros, correos electrónicos cruzados entre Renata y Álvaro Moncayo, facturas ficticias y documentos notariales que demostraban que yo era el único titular legal de los fondos principales de la Fundación Horizonte. La fiscal que nos recibió, una mujer joven pero con mirada implacable, leyó en silencio durante casi 40 minutos antes de levantar la vista. Don Emilio, si esto es auténtico, y a simple vista lo parece, estamos hablando de algo muy serio. No es solo un fraude privado. Esto podría implicar triangulación de recursos públicos y uso indebido de influencia. Yo solo asentí. Es más grave de lo que parece, añadí. Y ella, sin levantar la voz, respondió, lo vamos a investigar. En paralelo, un periodista de mi confianza, uno de los pocos con ética que aún quedaban, recibió de forma anónima un paquete con copias de parte de la documentación. A los 4 días, una columna de opinión comenzó a levantar preguntas. ¿Qué papel juega el empresario Álvaro Moncayo en la creciente concentración de fondos culturales en manos privadas? ¿Por qué la Fundación Horizonte cambió de estructura legal sin notificar al Consejo Consultivo Federal? ¿Qué vínculos hay entre ciertos contratos y campañas electorales en Jalisco y la Ciudad de México? Las redes sociales estallaron. Renata,
que hasta hacía poco era vista como una figura inspiradora en el ámbito cultural, empezó a recibir comentarios hirientes. Álvaro, por su parte, publicó una declaración negando cualquier participación. Pero el daño estaba hecho. Una mañana, mientras revisaba papeles en mi estudio, recibí la visita del propio Rivas, que llegó con una expresión diferente. «Tenemos algo más», me dijo y me tendió una carpeta. Adentro había transcripciones de grabaciones realizadas por un ex empleado de Moncayo, que ahora colaboraba como testigo protegido. En ellas, se escuchaba a Álvaro hablando de poner a la periodista como rostro de pantalla para canalizar fondos sin fiscalización y usar la fundación como vía de entrada a contratos con universidades públicas. Aquello ya no era solo corrupción, era ingeniería política. El caso escaló tan rápido que el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes solicitó una auditoría externa de todas las fundaciones culturales con convenios estatales. Renata desapareció de los medios durante semanas. En privado, su abogado, un hombre de voz nasal y modales exquisitos, solicitó una reunión de conciliación. Quería resolver este malentendido entre adultos responsables. Mi respuesta fue clara. Estoy dispuesto a dialogar, pero mis condiciones no cambian. La reunión fue convocada en un despacho neutral del Paseo de la Reforma. Ella llegó sin maquillaje, con gafas oscuras y expresión derrotada. Álvaro no la acompañó. Su abogado comenzó con el discurso clásico. Mi clienta está dispuesta a llegar a un acuerdo en el que ambas partes cedan para evitar procesos que desgasten innecesariamente. Rivas le entregó una hoja, 3 condiciones no negociables. 1. Renuncia irrevocable de Renata a cualquier derecho sobre la Fundación Horizonte y sus filiales. 2. Devolución formal de los activos no autorizados transferidos. 3. Restricción legal de 10 años para participar en estructuras directivas de fundaciones con fondos públicos. El abogado hizo una mueca. Esto es excesivo. Rivas no respondió. Solo deslizó una USB sobre la mesa. En este dispositivo hay audios que podrían causar un escándalo nacional si llegan al canal adecuado. Pero nosotros preferimos resolver esto en silencio. Renata rompió el silencio. Álvaro me prometió que tú jamás te atreverías a tocarlo, que seguirías siendo ese hombre pasivo que solo daba discursos bonitos. La miré a los ojos por primera vez en semanas. ¿Se equivocó?, le dije. Y tú también. Firmó, sin más palabras, sin lágrimas, solo una línea temblorosa al final del documento. Mientras el abogado recogía los papeles, Renata se volvió hacia mí y murmuró: «Nunca te entendí, Emilio. Pensé que eras débil». «No», respondí. «Solo aprendí a no pelear donde no hay dignidad que defender». Ella bajó la vista y salió sin volver la cabeza. Afuera, el sol caía de lleno sobre la avenida. Dentro de mí, una batalla silenciosa acababa de concluir. Y lo mejor, sin escándalo, sin gritos, con justicia. Después de la firma del acuerdo, creí que todo había concluido. Pero el silencio posterior no trajo paz, sino un extraño vacío. Había ganado la batalla legal. Había protegido los fondos, había desarticulado el intento de manipulación institucional y había salido ileso en la opinión pública. Y, sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. Una semana después del acuerdo, Rivas me llamó para avisarme que Moncayo, a pesar de la presión, aún operaba desde las sombras. No ha caído del todo. Ha movido sus influencias. Está protegiéndose, dijo con tono preocupado. Tenemos suficiente para hundirlo, Emilio, pero hasta ahora no lo hemos tocado directamente. Esa noche, mientras tomaba un whisky en la terraza de casa, pensé largo rato en lo que significaba justicia verdadera, no solo personal, sino social. Había más víctimas como yo, quizás sin los recursos o la experiencia para defenderse. Decidí que no podía quedarme callado, pero tampoco quería convertirme en un justiciero ruidoso. Opté por algo más silencioso, más letal. Empecé a redactar un documento detallado con todas las pruebas relacionadas exclusivamente con Álvaro Moncayo. Los audios del ex empleado, las facturas falsas, los correos con funcionarios,
Las transferencias sospechosas. Excluí deliberadamente cualquier referencia directa a Renata. Había sido cómplice, sí, pero también pieza usada. Lo que buscaba no era arrastrarla más, sin exponer el sistema de corrupción que él dirigía. Después, hablé con una vieja amiga de mis tiempos en el cine, ahora directora de un colectivo de abogados y periodistas de investigación. Le entregué el expediente con una sola condición: que fuera verificado a fondo y publicado solo si se confirmaban todos los datos. A los 15 días, apareció un reportaje en la portada de un medio digital independiente: Los hilos ocultos del poder, el imperio cultural de Moncayo y su red de fundaciones pantalla. La publicación provocó un efecto dominó. El tema llegó al Congreso. Se convocó una comparecencia del secretario de Cultura. Se ordenó una revisión nacional de las fundaciones que operaban con convenios gubernamentales. En una conferencia de prensa, un joven diputado mostró uno de los documentos del expediente y dijo: «Esto no es solo fraude, es desprecio por la cultura». El nombre de Moncayo se volvió sinónimo de corrupción silenciosa. Sus contratos comenzaron a caer, uno tras otro. Las universidades rompieron convenios. Las televisoras dejaron de invitarlo a foros. Su rostro, antes omnipresente, desapareció del circuito cultural en cuestión de semanas. Una tarde, mientras organizaba unos libros antiguos en mi estudio, recibí un sobre sin remitente. Adentro había una nota escrita a mano: «Sé que fuiste tú. No te tengo miedo». No había firma, pero el trazo era inconfundible. Lo doblé con calma y lo arrojé al fuego. El miedo era cosa de quien tiene algo que perder. Yo ya no temía nada. Renata, por su parte, se había trasladado a Mérida. Había intentado sin éxito incorporarse a un proyecto de arte urbano financiado por una universidad local, pero el escándalo la seguía como sombra. Su imagen pública estaba manchada, aunque no destruida. Algunos aún la veían como víctima, otros como oportunista. Yo no opiné, ni en entrevistas ni en privado. Aprendí que el silencio bien administrado es más eficaz que cualquier ataque. En mi vida comenzaron a llegar cosas nuevas. El Consejo Nacional de Cultura me propuso encabezar una comisión de ética para revisar el uso de recursos en fundaciones culturales. Lo acepté, no por ego, sino porque sabía que podía prevenir que otros pasaran lo que yo viví. Empecé a rodearme de gente joven, honesta, con ideas claras. Apoyé proyectos indígenas, cineastas marginales, rescates de cine documental en peligro de extinción. Una noche, en un evento de presentación de un archivo fílmico restaurado, una joven se me acercó. «¿Usted es Emilio Ramos?», preguntó. Asentí. Mi madre fue beneficiaria de una de sus becas hace años. Gracias a eso, hoy yo estudio dirección de cine. Me dio las gracias y se fue, tímida, sincera. En ese instante supe que había valido la pena, que la verdadera venganza no era ver a Moncayo caer, sino ver a otros levantarse gracias a lo que él intentó destruir. Y entonces lo entendí. En esta historia, el verdadero poder no era el dinero, era la integridad. Y esa, por más que quieran, no se puede robar. Los meses siguientes se convirtieron en una etapa de reconstrucción, no solo en lo institucional, sino también en lo personal. La Fundación Horizonte, liberada ya de toda interferencia tóxica, volvió a operar con una transparencia férrea. Nombré un nuevo consejo asesor con mayoría joven y de regiones periféricas, algo que siempre quise hacer y que antes Renata había considerado riesgoso para la imagen pública. Esta vez, la imagen no importaba. Lo que importaba era el impacto real. Los fondos recuperados, gracias al acuerdo legal y a los nuevos convenios logrados con entidades internacionales, fueron destinados a un programa llamado Cine desde la Raíz, orientada a formar cineastas en comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes. La idea no era solo enseñar a filmar, sino a narrar, a registrar la memoria colectiva que tantas veces ha sido silenciada. En lo personal, comencé a sentir por fin la ligereza que solo llega cuando uno ya no lleva máscaras. Dejé de preocuparme por las apariencias, las entrevistas o las alfombras rojas. Caminaba por la calle como cualquier otro ciudadano. A veces,
Alguien me reconocía y me agradecía en voz baja. Otras veces, nadie decía nada, pero yo sentía que mi nombre ya no estaba asociado al escándalo, sino al renacer. Una tarde de marzo, mientras caminaba por el barrio de Coyoacán, me encontré con Vanessa, una antigua amiga común que hacía años no veía. Me saludó con una mezcla de nostalgia y culpa. Renata preguntó por ti, me dijo sin rodeos. Está viviendo sola. Dio clases un tiempo en una universidad privada, pero luego dejó todo. Me dijo que se siente vacía, que no entendió a tiempo lo que había perdido. No sentí odio, solo una suerte de compasión distante, como la que uno puede sentir por una fotografía vieja y borrosa. ¿Aún espera algo de mí?, pregunté. No lo sé, respondió Vanessa, pero le dolió más tu silencio que si la hubieras enfrentado con furia. Volví a casa con ese pensamiento flotando. La verdad es que, después de todo, nunca la odié. Lo que me dolió no fue la traición, sino la manipulación, la frialdad con la que me consideró una pieza útil, reemplazable. Pero incluso de eso aprendí, y no me arrepentía de haber amado. Me arrepentía, en todo caso, de no haber puesto límites antes. Con el tiempo, comenzaron a llegar nuevas invitaciones, algunas inesperadas. Un centro cultural en Oaxaca me pidió ser padrino de una escuela de cine comunitario. Una editorial quería publicar mis memorias, pero no como actor, sino como promotor cultural. Y, más sorpresivo aún, una organización internacional me ofreció participar como consultor en procesos de reforma cultural en América Latina. Acepté solo una parte, la que me permitía seguir en contacto con la gente, con los proyectos que nacen desde abajo. No buscaba protagonismo. Quería ser útil. Y sobre todo, libre. Una noche, al revisar correspondencia, encontré una carta sin remitente. Era breve. Gracias por no destruirme. Aprendí tarde, pero aprendí. No la respondí. No la guardé, pero tampoco la rompí. La dejé entre las páginas de un libro que siempre había querido que ella leyera, aunque nunca mostró interés. Ética para Amador. Tal vez, algún día, alguien la encuentre allí. Al mirar hacia atrás, entendí que todo lo que pasó no fue solo una caída. Fue un ajuste, un equilibrio que la vida me debía desde hacía años. Y ahora, por fin, las cuentas estaban claras. Y no solo las financieras, sino las del alma. Esta historia no trata solo de una traición amorosa ni de una venganza ejecutada con precisión. Trata de algo mucho más profundo, la restauración de la dignidad cuando todo parece perdido. Emilio Ramos no buscó destruir a quienes lo dañaron. Buscó restaurar la verdad, proteger lo justo y, sobre todo, no dejar que su dolor lo definiera. Hay momentos en los que uno tiene que elegir entre reaccionar con rabia o responder con inteligencia. Emilio eligió la segunda. Y gracias a eso, no solo salvó su legado, sino que lo transformó en algo más grande. Un acto de justicia silenciosa que hoy beneficia a cientos de jóvenes que quizás nunca sepan su nombre, pero vivirán gracias a su decisión. ¿Y tú, después de escuchar esta historia, crees que el silencio bien dirigido puede ser más poderoso que el escándalo? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Emilio? Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, no olvides darle like, compartirla con alguien que lo necesite y suscribirte para seguir escuchando relatos donde la inteligencia emocional y la justicia se importan. Porque a veces, el verdadero poder no se grita, se demuestra.